Continuamos con las maniobras. Ahora vamos a hablar del cambio de sentido. Una maniobra que tiene muy mala fama, la verdad. Es decir, cada vez que vemos a un conductor realizar un cambio de sentido, ya damos por hecho que está haciéndolo en un lugar prohibido. Es cierto que la mayor parte de las ocasiones suele ser así. Escogemos mal los lugares donde hacer un cambio de sentido. Pero la maniobra como tal significa eso, es pegar media vuelta, regresar por tus pasos, regresar por donde venías. De tal manera que si íbamos de Madrid a Valencia y a mitad de camino nos hemos dado cuenta de que se me ha olvidado la llave del apartamento, tengo que regresar. No quiero una vía diferente, quiero la misma vía en la que estoy, pero al revés. Por lo tanto, para hacer un cambio de sentido debemos girar 180 grados hacia nuestra izquierda, de tal manera que podamos pegar media vuelta y regresar por donde veníamos. La maniobra como tal es así. Lo que pasa es que, como os decía, realmente ves a un conductor hacer eso y dices, ¿dónde va? ¿No? Es decir, la famosa y típica pirula que solemos llamar. Bueno, pues no siempre es una pirula. Si escogemos el lugar correcto y observamos todo lo que se tiene que cumplir, el cambio de sentido reglamentario estará bien hecho. Sí que es cierto que en zonas como las vías urbanas, por ejemplo, en muchos lugares suele haber zonas habilitadas específicamente para no tener que hacer esto, como las glorietas o las intersecciones de circulación giratoria que no son glorietas, las que están partidas. Son lugares donde permiten cambiar el sentido de la marcha, tanto rodeándolo nada más que la primera raqueta o incluso rodeando la segunda. Las dos formas serían correctas. Si no hay señales que indiquen lo contrario, se podría hacer de las dos maneras, porque lo importante es rodearla de la derecha, que es la que nos aparta de la circulación. Es decir, utilizando estas intersecciones o utilizando las glorietas serían lugares apropiados para poderlo hacer. Pero ¿y si no hay? Esto no siempre va a estar prohibido. A la hora de cambiar de sentido, como cualquier maniobra, OSM, observar, señalizar y realizar la maniobra. Lo primero que vamos a observar es que no esté prohibida. ¿Qué causas pueden hacer que esté prohibida esta maniobra de cambio de sentido? Bueno, pues por ejemplo, podría hacer que esté prohibido una marca vial continua, una línea continua, por ejemplo, una señal de prohibido cambiar el sentido de la marcha, la señal de prohibido girar a la izquierda, la señal que te obliga a seguir recto, la señal que te dice que la calzada es de sentido único, es decir, que los dos carriles son del mismo sentido, con lo cual sería imposible cambiarlo. La señal de prohibido adelantar, por ejemplo, ya que te prohíbe invadir el sentido contrario para adelantar, también te lo prohíbe para cambiar el sentido de la marcha. Así que nos fijaríamos lo primero en que no hubiera ninguna señal ni marca vial que nos lo prohibiera. Después nos fijaríamos en la visibilidad, curvas de visibilidad reducida, cambios de rasante de visibilidad reducida, es decir, en ningún lugar donde yo no tenga claro si vienen vehículos de frente o no, va a poderse hacer el cambio de sentido, porque nunca podremos invadir un sentido contrario si no sabemos si vienen vehículos. Por lo tanto, yo voy a observar, por ejemplo, en este caso, que la línea sea discontinua, que no haya señal ni marca vial ni señal vertical que lo prohíba, que tengamos visibilidad suficiente, importantísimo, y que lo pueda hacer de un solo giro. El cambio de sentido, y para eso si lo necesitamos nos podemos pegar más a la derecha, el cambio de sentido lo debemos de poder hacer de un solo giro. Si tuviéramos que dar marcha atrás para enderezar y volverlo a terminar y continuar con ese cambio de sentido, tardaríamos mucho más tiempo de lo que en un principio habíamos pensado, y en ese tiempo extra puede ser que viniera alguien de frente. Así que, salvo que estuviéramos en una calle cortada o sin salida, que ahí no habría problema de usar la marcha atrás, el cambio de sentido se tiene que realizar siempre de un solo giro, y para eso, si lo necesitamos, nos colocaremos lo más a la derecha que podamos. Como maniobra se señaliza con el intermitente izquierdo y se realiza de un solo giro, como os decía. Bueno, si lo puedo realizar de un solo giro, si no hay señal vertical ni marca vial que lo prohíba, si tengo visibilidad suficiente, hasta ahora se cumplen todas las condiciones que hacen que esté permitido, pero hay un pequeño matiz importante que puede hacer que esté prohibido. Claro, resulta que vienen vehículos en sentido contrario, para lo cual yo tengo que estar esperando para esperar el momento oportuno de poderlo hacer. Y eso implica que los vehículos que circulan detrás de mí no pueden continuar el paso. Bueno, pues otra causa que hace que el cambio de sentido esté prohibido es precisamente el que impida la circulación de los vehículos que te siguen.
con lo cual tendrías que continuar o echarte a la derecha y buscar otro sitio donde poderlo hacer sin molestar a nadie. Así que, bien porque esté prohibido por señales, bien porque esté prohibido por la anchura de la vía, bien porque no se puede hacer un solo giro, o bien porque estorbemos el tráfico de los vehículos que nos siguen, el cambio de sentido estaría prohibido. Pero si nada de eso se cumple, pegar media vuelta, como vemos en este dibujo, en muchas carreteras convencionales es la única forma que tenemos de poder realizar un cambio de sentido, así que estaría bien. Hay un caso más, bueno, mejor dicho, dos casos donde el cambio de sentido estaría prohibido, ya no por ninguna de estas causas que hemos visto hasta ahora, sino porque tampoco sería el lugar más apropiado donde poderlo hacer. Por ejemplo, en un paso de peatones y sus proximidades. No es el lugar más apropiado donde pudiera hacerlo de un solo giro, aunque no molestar, etcétera, etcétera, ponerme a hacer el cambio de sentido aquí, puesto que puede aparecer peatones y ahí lo más importante es la seguridad de los peatones, por lo tanto, queda prohibido en el paso de peatones. ¿Qué ocurriría en las proximidades, justo antes o justo después? Bueno, pues que aunque no esté permitido, es muy común que los peatones se salgan de su paso y es muy frecuente que nos encontremos cruzando peatones en las proximidades del paso. Así que el paso de peatones implica riesgo tanto el paso como en las proximidades. Así que el cambio de sentido no está permitido ni en el paso de peatones ni en las proximidades. Hay que tener en cuenta que no podemos confundir el paso de peatones con lo que llamamos el paso a nivel. A diferencia del anterior, el paso a nivel son las propias vías del tren, ¿vale? Es decir, es un lugar donde las vías del tren se cruzan con la vía, con lo cual tampoco sería el momento más oportuno el ponerme a dar la vuelta en las vías del tren, en el paso a nivel, con lo cual estará prohibido el cambio de sentido de la marcha, igual que en el paso de peatones. Ahora, ¿qué ocurriría si quisiera hacer el cambio de sentido aquí, en las proximidades del paso a nivel? Pues mirad, no es exactamente lo mismo que en el caso anterior, porque a diferencia de los peatones, el tren no se va a salir de su paso. El único riesgo del paso a nivel se encuentra en el paso a nivel en sí, no en las proximidades, de tal manera que si todas las demás condiciones se cumplen, que no haya señal vertical ni marca vial que lo prohíba, que tengamos anchura suficiente para poder hacer un solo giro, que no molestemos a nadie, que tengamos visibilidad suficiente, entonces aquí, en las proximidades, sí podríamos realizar el cambio de sentido, siempre y cuando, como os digo, todo lo demás se cumpla, pero a diferencia del paso de peatones, en las proximidades del paso a nivel sí que podríamos hacer el cambio de sentido.